Vamos a empezar la clase 5 como una continuación de la clase 4. Ahora vamos a tocar otros aspectos del cuadro. Pero antes quisiera responder una pregunta que hizo en el canal de YouTube Macarena, donde ella plantea una pregunta primero respecto de las entrevistas preliminares y si hay un diagnóstico diferencial. Sobre esto vamos a trabajar durante el año, pero en este momento, y me sirve como para introducir lo que vamos a trabajar hoy, hay un diagnóstico diferencial vamos a decir, para distinguir quién está dentro del discurso, y en ese discurso hay inscripto la represión como condición de constitución de su relato, y quién no. Esto va a distinguir claramente lo que es el campo de la neurosis y el campo de la psicosis. Vamos a ver que en el campo de la psicosis el plano simbólico está forcluido, es decir, no está inscripto. Y esto va a tener efectos claramente sobre el plano imaginario, el plano de la comprensión. Esto lo vamos a ir trabajando después en la unidad de psicosis. Por eso el esquema también nos va a servir para pensar qué efectos tiene esto cuando no hubo una represión y aparece en sustitución de los mecanismos de la represión un intento de delirio restitutivo. También Macarena me pregunta si esto afecta a esta distinción entre psicosis y neurosis, la regla fundamental. Sí, la afecta profundamente. ¿Por qué? Porque Freud plantea que la regla fundamental para el trabajo es la asociación libre. Es decir, no hace una invitación o hace una invitación a cada paciente a que sea libre, que asocie libremente. Vamos a decir, es una invitación engañosa, porque en realidad Freud sabe que esta invitación a que sea libre yo implica también una invitación a que yo muestre lo que desconozco en mi yo. Y vamos a decir, y en ese punto no soy libre. Los lapsos, los síntomas, los olvidos, los sueños, muestran que no soy libre de hacer todo, porque hay algo que yo desconozco, que no quiero saber, que me domina. Esto vamos a trabajarlo hoy. Es decir, la asociación libre no funciona en la psicosis. Por eso Freud plantea que la técnica que él inventa no es aplicable para el diagnóstico de psicosis. Veremos que ahí la enunciación no tiene doblez, no tiene ese lado negado, que es efecto de la represión. Bien, vamos a trabajar un poco el cuadro y voy a empezar con una definición del diccionario de psicología, que habla de la conciencia. Conciencia es la facultad o estructura psíquica gracias a la cual adquirimos conocimiento del mundo exterior y de nosotros mismos. Estructura de la personalidad en que los fenómenos psíquicos son plenamente percibidos y comprendidos por la persona. Bueno, ahora estamos viendo el cuadro nuevamente y vamos a ver que en el plano imaginario aparece la idea de conciencia, conciencia de sí, información, y esto tiene efectos vamos a decir, en el plano del enunciado. Se hace hincapié mucho en el enunciado. Vamos a empezar por el tema de la conciencia. A ver. La conciencia es una estructura de conocimientos plenamente percibidos y comprendidos, tanto del mundo exterior como de la propia personalidad. Y a la vez es una estructura desde la cual seguimos acumulando información. Yo y conciencia, podríamos decir que son definidos por la psicología como unidades que trascienden la experiencia. Es decir, son conciencia y yo, como pensaríamos también la idea de razón, son unidades que no dependen de la experiencia, sino son ontológicas, previas a la experiencia como condición. Ya vemos que para el psicoanálisis el yo no es una unidad que viene, vamos a decir, abrochado a lo biológico, sino es una construcción psíquica. Como vemos, la relación de conciencia y yo está determinada por tipos
clasificatorios, que son las personalidades psicológicas, las famosas personalidades que establece la psicología. Ahí eso define tipos de conciencia y tipos de yoes, podríamos decir. La relación de dominio entre conciencia y yo se llama en lingüística reflexividad. ¿Qué es esto? Que el emisor del mensaje es al mismo tiempo receptor consciente. Esto supone que el hablar es ante todo escucharse, sabiendo lo que estoy diciendo. La reflexividad es una propiedad que nos asegura ser testigo de nuestra propia enunciación. Es decir, que el yo es una unidad de conocimiento plenamente comprendido sobre sí y sobre el mundo exterior, y emite un mensaje del cual es un testigo consciente, como también es consciente de todas las condiciones de esa producción. A ver, ¿qué piensa el psicoanálisis de esto? Primero, que entre el yo y la conciencia existe un vínculo que es de señuelo, de engaño. El yo consciente se cree transparente a sí mismo, pero de esta manera constantemente se resiste a saber de aquello que no quiere saber de sí mismo. ¿Sí? La conciencia de sí es una reafirmación del autoconocimiento, la autoayuda, la autodeterminación. Fíjense que todo esto de auto, ¿no? Volverse sobre sí. Y es, vamos a decir, para el psicoanálisis un modo de defensa. No tiene otro fin más que ese. Toda la pedagogía o toda la psicología de la autoconciencia y del autoconocimiento no hace más que reforzar las resistencias del yo. A ver, voy a leer una cita de Lacan, del Seminario 1, donde aborda un poco esta idea de, vamos a decir, el otro plano, ¿no? Desde el comienzo en que nos comprometemos con una persona en la búsqueda de la verdad, en un análisis, comenzamos a constituir su ignorancia. Somos nosotros, analistas, quienes creamos una situación y por consiguiente empezamos a generar el espacio de su ignorancia. Cuando decimos que el yo no sabe nada acerca de los deseos del sujeto, es porque la elaboración de la experiencia en el pensamiento de Freud nos lo enseña. Esta ignorancia no es pura ignorancia. Es lo que está expresado claramente en el proceso de la Verneinung. Verneinung en alemán es negación. La represión genera este conjunto inconsciente de desconocimiento. El desconocimiento no es ignorancia. El desconocimiento representa cierta organización de afirmaciones y negaciones a la que está apegado el sujeto. No podemos, pues, concebir el desconocimiento sin un conocimiento correlativo. Si el sujeto puede desconocer algo, tiene que saber que, de algún modo, en torno a su operación hay una función. Tras su desconocimiento, tiene que haber un conocimiento de lo que tiene que desconocer. A ver, esto parece un trabalenguas. Pero, a ver, está claro que hay una relación entre el yo y su conocimiento de sí y algo que, vamos a decir, negado, que por condición fue reprimido si fue negado, que puede retornar y debe desconocer. Una cosa es la ignorancia. Yo ignoro chino mandarín. Nunca tuve un encuentro con ese idioma. No conozco ninguna palabra. Pero desconocer implica un conocimiento. Conozco que algo debo negar de eso. ¿Qué supone entonces el desconocimiento? Que en un momento lo conocí y después lo negué. Y esto es clave, porque es la marca de la represión. Y si Freud ubica que hay una marca de una represión en ese movimiento, quiere decir que hay un deseo inconsciente en juego en esa representación negada.
A ver, ustedes están viendo un cuadrito ahí pequeño donde ubicamos la Verneinung, que es la negación, y la Verdrängung, que es la represión. Es decir, son dos términos conjuntivos, son dos propiedades conjuntivas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una sin otra. Todo lo negado es reprimido y todo lo reprimido es negado. Esto va a ser muy importante cuando trabajemos el texto de la psiconeurosis en Freud, porque va a ser clave para establecer qué quiere decir Freud con el mecanismo de la represión. Que como ustedes ven, represión no implica contener, oponer, resistirse, sino, si ustedes ven la descomposición del término en alemán, implica un esfuerzo por negar, ¿sí? Un esfuerzo pulsional por negar. Por eso reitero, negación y represión son términos conjuntivos. A ver, vuelvo a la idea inicial de toda esta descripción de los dos planos. Para el psicoanálisis no hay una idea de negar la racionalidad. La racionalidad es un plano, pero ese plano implica un más allá. Muchas veces hablamos y estamos más implicados en lo que hablamos que lo que debemos decir. ¿Sí? Por eso vuelvo a una crítica del autoconocimiento y la autoayuda. Es decir, yo estoy más, vamos a decir, implicado en lo que desconozco que lo que conozco de mí. A ver, por eso el yo y el plano de lo imaginario hace hincapié en el enunciado, en la información y la intencionalidad de la información que se establece en ese enunciado. Pero en la enunciación que vemos en el plano simbólico, que es lo que Lacan hace hincapié, que el psicoanálisis tiene un plano de análisis más en la enunciación, que sería la escena más que el mensaje, vemos que hay palabras del código que están dirigidas a otro que no es el semejante que está ahí. Es decir, que el sentido ya no está determinado por el enunciado, sino por la escena de enunciación. ¿Qué significa esto? Que la intencionalidad del sentido viene de otra escena de enunciación que se transfiere a esta. Y ahí tenemos una clave freudiana de la enunciación y de la transferencia. Freud entiende, primero, que el que demanda un mensaje pide algo que viene de otra escena y no sabe qué es. ¿Sí? Él transmite un mensaje, pero no sabe lo que está transmitiendo, porque lo trae de otra escena. Y el que escucha, el analista, en esa escena de enunciación presente, recibe un mensaje de otra escena de enunciación, en el cual el analista ya no es el analista, sino es otro personaje, que puede ser el padre, el marido, el hijo. Vamos a decir, ahí aparece este lugar de transferencia. Por eso quiero aclarar esto, es muy importante ubicar que la transferencia es transferir una enunciación de un momento histórico que ya se construyó como una fantasía a este momento actual.